Hola, compañeros y compañeras. Hoy hablaremos de un tema que resulta un tanto polémico dentro del aula y fuera de esta. Se trata nada más y nada menos que de las tareas. Sí, las tareas. Esas actividades que los maestros nos ponen como una forma de complementar aquellas actividades que no lograron verse en un tiempo definido dentro del aula. Para poder reflexionar sobre este tema, tomaré como referencia dos lecturas de la Antología de Observación y Práctica Docente 2. La primera es Las tareas domiciliarias de Antonio Ballesteros Luzano y la segunda lectura, Las tareas escolares de Ángel Cabellos. Para dar pie al análisis de este tema, definiré primeramente el concepto de tarea escolar. Como lo menciona Antonio Ballesteros en la lectura de tareas domiciliarias, tarea son aquellas actividades que sirven para reforzar cierto tema o contenido que a falta de tiempo faltó abordarse en clase. Claro está que esta definición es solo una de las muchas que se tiene de la tarea. De igual manera, también podemos definirla como aquellas actividades que pueden ir encaminadas a la investigación de cierto tema o realización de cierto material. Ahora bien, centremos nuestra atención en lo que nos menciona Antonio Ballesteros en la lectura, las ventajas y desventajas de encargar tareas a los alumnos. Como ventajas, nos dice que las tareas les sirven de complemento al docente para abarcar ciertos contenidos que no logra abordar en clase por diversas circunstancias. Por ejemplo, que el alumno consulte diversas fuentes de información sobre un tema y lleve la información al salón de clases para compartirla o organizarla. Otra de las ventajas es que la tarea permite al alumno formar un hábito de estudio y también de responsabilidad, que ahora está siempre y cuando vayan encaminadas a tal propósito. No obstante, Ballesteros menciona ciertas desventajas al encargar tareas. Una de ellas es que consume el tiempo libre del niño, el cual de antemano sabemos lo utiliza para jugar y divertirse, tiempo en el que el niño se olvida de las obligaciones de la escuela. Eso no es ciertamente una cuestión de índole muy grave. La situación estriba en que si esa tarea que el docente encarga solo se enfoca en ejercicios mecánicos que el alumno ya vio en clase y que en casa de nuevo tiene que realizar, resulta cansado y tedioso tener que usar el tiempo para jugar y divertirse en hacer una tarea que viene siendo lo mismo que se hizo en la clase. Por tal razón me vienen recuerdos a la mente de cuando yo estaba en la primaria. El maestro siempre nos ponía ejercicios de división en clase de matemáticas y de tarea encargaba más ejercicios de división. El problema es que yo no podía hacerlos muy bien, por lo cual no siempre hacía la tarea en casa. De igual manera, mi papá se encontraba todo el día trabajando y mi mamá apenas y entendía el algoritmo de la división. Es decir, que no tenía propiamente el apoyo de mis padres. Pero pasemos a otro punto. Ahora me percato de ciertas situaciones a partir de la lectura de Ballesteros. Por ejemplo, muchos docentes suelen encargar tareas de reforzamiento, que no tengo menoscabo, pues de alguna manera ayudan al niño a reforzar esos contenidos o esos conceptos que no ha retenido muy bien en clase. Justamente el docente sabe eso y es por ello que encarga esas tareas, para de alguna manera darle al niño la oportunidad de que en casa refuerce esos contenidos o esos conceptos, ya sean de matemáticas o de español. Pero si vemos más allá de esto, nos daremos cuenta de que esas actividades son en algunos casos mecánicas. Como ya lo dije antes, lo único que hacen es hacer que el niño repita y repita los mismos ejercicios. Llega un momento en el que el niño va a sentirse cansado o frustrado de hacer lo mismo siempre. Y entonces dará lo mismo que haga o no la tarea, porque para él no tendrá ningún sentido. Bien, ahora hay que descubrir en otro punto de especial importancia. ¿Cuál es la concepción que tienen maestros, padres y alumnos acerca de la tarea? Bien, de antemano se sabe que los maestros se encargan tarea para complementar aquellas actividades que no pudieron terminar en clase, o bien para que el alumno se encargue de traer cierta información o material de casa. Ahora bien, los maestros de alguna manera se escudan
al encargar tarea. ¿Y en qué me defiendo para decir esto? Es decir, si el maestro, por ejemplo, no terminó alguna actividad del libro de español o matemáticas, él se le hace fácil encargarle actividades de esa lección y de alguna manera así deslindarse de estas actividades porque sabemos que consume mucho tiempo dentro del aula. Ahora bien, los padres de alguna manera ven la tarea como una manera en la que su hijo puede seguir aprendiendo en casa. Ellos piensan, no, pues el maestro le encargó tarea a mi hijo para que, no sé, refuerce contenidos como la suma o la resta. Y así yo puedo ver en qué está trabajando y se me va a hacer más sencillo. Los padres lo ven como una forma de que los alumnos refuercen aquellos contenidos que trabajaron en el aula. Pero, ¿dónde queda la opinión de quienes a todos los días se les encarga la tarea? La opinión de nuestros niños para mí resulta de especial importancia a la hora de hablar sobre el tema. Ellos son los que realmente viven y experimentan las actividades. Te bestas la tarea. Para ello me tomé la libertad de entrevistar a 3 niños de educación básica. 2 niñas cursan la primaria y uno cursa la secundaria. Ellos van a dar respuesta a 3 preguntas que nos permitirán ver qué es lo que piensan acerca de la tarea. Vamos a pasar al fragmento de la entrevista de este video. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento del video. En este segmento vamos a ver lo que opinan los niños sobre la tarea. Ya vimos lo que dijeron Antonio Ballesteros y Sanos sobre las ventajas y desventajas de encargar tareas. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que dicen los niños, qué piensan, qué opinan acerca de esto. Para ello tengo aquí a mi lado a 3 alumnos. 2 de ellas cursan la primaria y uno cursa la secundaria. Bien, vamos a empezar con Carol. Carol, ¿qué tipo de tareas te encargan los maestros? Bueno, a mí me encargan como en español, ahorita en este mes me están encargando canciones sobre idiomas indígenas, como poemas y cuentos. También me están encargando trabalenguas y también cómo hacer una carta. Depende cómo lo diga el maestro. Bien. Ninfa, ¿qué tipo de tareas te encargan los maestros? ¿O tu maestro? Maestro nos encarga en español, nos encargan adverbios, cuentos, trabalenguas y mucho más. Juan, tú que cursas la secundaria y que ahí hay muchos maestros, porque en la primaria solamente hay uno, a ti te deben de encargar muchas tareas. Dime, como cuáles, por ejemplo. Siempre los maestros nos encargan preguntas, trabajos, experimentos, nos encargan, en fin, muchas cosas. Y por eso yo siempre ando peleado con las tareas. Bien, ahora vamos a ver, esas tareas, por ejemplo aquí, Carol, que te encarga el maestro o la maestra, ¿te gustan o las haces por obligación? Bueno, a mí depende cuando son difíciles o son fáciles, ya decidiré yo si me gustan y si no me gustan. Y a veces son difíciles. Si son difíciles, a veces tengo la necesidad de hacerlas con la ayuda de mi mamá. Y si son fáciles, yo las hago por mí misma. Bien, Ninfa, la misma pregunta. ¿Esas tareas que te encargan los maestros te gustan o te medio gustan, te son fáciles o te son difíciles? A mí las difíciles las hago por ayuda de mi mamá.
Juan, yo supongo que como vas en secundaria las tareas son mucho más difíciles que en la primaria. Dime, por ejemplo, esas tareas que te encargan son difíciles o son fáciles, o si te gusta hacerlas, o a veces las haces por obligación. En algunas ocasiones son muy fáciles, ya que solamente te van a buscar el libro, pero en otras ocasiones tengo que consultar internet, libros y a otras personas en quien pueda recurrir. En otras ocasiones les pido ayuda a los maestros o otras cosas. Bien. Y la última pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, Carol, si tú no llevas hecha la tarea al día siguiente? ¿Qué te dice el maestro o la maestra? Bueno, si llevo la tarea, O si no la llevas, por ejemplo. la llevo, Si la llevas. me ponen punto y así estoy. El maestro me dice que está bien como si lo cumplí con las tareas, pero si no las hago, me bajan punto y me perjudican en mi cartilla. Tu cartilla. Lo mismo, Luisa. ¿Qué pasa si tú no llevas las tareas hechas? O si las llevas. Si las llevas hechas, por ejemplo. Cuando las llevo, el maestro me pone puntos. Y cuando no las llevo, me baja puntos el maestro. Juan, ¿qué pasa cuando llevas las tareas y cuando no llevas las tareas? Cuando llevo mis tareas, los maestros me apuntan los puntos que valían dicha tarea. Y cuando no la llevo, pues no me los anotan, ya que solamente entran y piden la tarea a quienes la trajeron. Así es. Bueno, ahora lo que quiero preguntarles por última ocasión y como conclusión es, ¿ustedes creen que las tareas son importantes? Vamos a empezar contigo, Carlos. Bueno, yo digo que son muy importantes porque las tareas te ayudan a reflexionar lo que has aprendido. Como por ejemplo, si te han puesto un nuevo ejemplo de bloque, ya tienes que saber para el próximo año, porque iba a venir lo que te han dicho. Ninfa, ¿crees que son importantes las tareas? Sí, porque las tareas son importantes y eso viene en la beca, en la cartilla. En la cartilla. Y Juan, ¿tú crees que las tareas son importantes? Claro, las tareas son importantes porque me ayudan a, a reflexionar lo aprendido y me ayudan a esforzarme más en mi aprendizaje. Bien. Bueno, muchachos, gracias por su aporte y por haberme permitido haberlos entrevistado esta tarde. Para mí es muy grato conocer su opinión acerca de lo que significa para ustedes hacer la tarea. Y bueno, con esta nos despedimos y continuaremos en la próxima sesión. Ya conocemos la opinión de nuestros tres niños. Ahora, esto que nos permite ver. La tarea para ellos resulta importante en la medida que se han visto influenciados por lo que dicen sus maestros y padres. Que si es importante que la hagan porque afectas tu cartilla o para obtener buenas calificaciones. Pero como podemos ver, las tareas resultan importantes en la medida que éstas sean significativas para el niño. Es más divertido hacer una tarea donde se vean implicados los padres de familia y compartan lo que saben con sus hijos que una tarea en donde solo el niño se ponga a resolver problemas que lo lleven directamente a la mecanización. ¿A qué niño no le gusta compartir con su padre o madre sobre lo que aprendió en la escuela? Sentir la compañía y apoyo de ellos. Las tareas, entonces, se vuelven algo agradable. De igual forma, tareas
donde el alumno tenga oportunidad de salir a buscar información en bibliotecas, en internet, que se acomoden a sus necesidades vitales de infante, de niño, en donde él se vea implicado en actividades que le resulten interesantes a su edad y no actividades en donde simplemente tenga que resolver problemas de multiplicación, de división, que de alguna manera no tienen sentido para él. Démosles oportunidad a los niños de ver qué es lo que piensan sobre las tareas que les encargamos diariamente, si les son de su agrado o no, si se les dificulta hacerlas, si tienen el apoyo de sus padres en casa, en fin, de conocer qué es lo que piensan. Bien, por este medio me despido de ustedes, esperando que este sencillo video haya sido de su agrado, recordándoles que la tarea solo resulta importante en la medida que ésta se vuelve significativa e interesante para los alumnos.